En 1898, en Basilea, Theodor Herzl dijo la siguiente frase: «Hoy fundé el Estado judío. Si lo digo fuera, todo el mundo se reirá de mí. Pero en 5 o en 50 años, todo el mundo lo percibirá». ¿Por qué digo eso? Os lo contaré después en Juegos de Poder. Hoy contamos, como siempre, con José María y su mapa, bueno, mapas en este caso, de los conflictos que están desangrando actualmente el mundo. Comenzamos. Hoy, 29 de noviembre, pero de hace ya unos años, en 1947, las Naciones Unidas, casi recién fundadas, aprueban la Resolución 181 de la creación de 2 estados. Tras acabar el protectorado británico sobre la Palestina otomana, se crean los 2 estados que ahora son la noticia mundial: Israel y Palestina. En las votaciones, 35 estados votan sí. Tenéis el mapa en verde todos los estados que votaron afirmativamente a la creación de los 2 estados, en rojo los estados que votaron que no, y el resto, en amarillo, los que se abstuvieron en el proceso. Alguien dirá, ¿y los que están en gris? Claro, están en gris porque en aquel momento eran todos colonias de otros países. Vamos a hablar de esta resolución y conectarla con el comienzo del programa. ¿A alguien le pudo llamar la atención ese comienzo que hice? Y tiene que ver porque a veces la historia tiene anécdotas que son sorprendentes. ¿Os acordáis que leí 50 años todo el mundo percibiría esto? Pues justo este discurso de Theodor Herzl fue un 29 de noviembre de 50 años, justo antes de la declaración de la creación del Estado de Israel y el Estado de Palestina. Ahí tenemos la primera noticia que podemos analizar después un poco el conflicto actual entre Hamás e Israel y sus derivas. Pero antes vamos a hablar de un tema muy importante que puede pasar desapercibido, que es un Ausschluss a la venezolana. A la venezolana. ¿Qué es esto? Un intento de anexión mediante un referéndum por parte de Venezuela de unos territorios llamados el Esequibo, que es la franja occidental de la Guayana holandesa, un territorio independiente y con una franja de territorio que no es pequeña, 115.000 kilómetros cuadrados, que es una gran cantidad de superficie, que desde mediados del siglo XIX está en conflicto o en discusión entre Venezuela y las potencias que controlaron esa Guayana. Fueron a tribunales internacionales. Justo este mes está la Corte de Justicia Internacional dando la última solución al conflicto, pero el gobierno venezolano va a un paso más. Tiene declarado este domingo 3 de diciembre un referéndum a la población venezolana sobre si el territorio de El Esequibo es o no es venezolano. Hoy mismo hay vídeos de tropas brasileñas derivando hacia la frontera entre los 3 países para controlar un posible conato violento que se produzca en esa zona y que no afecte a Brasil. Vamos también a otra noticia muy interesante de un proceso electoral en la Asamblea Legislativa de Corea del Norte, que el partido de Kim Jong-un gana por una mayoría muy apretada. Exactamente el 99,63% de los votos en la Asamblea Legislativa frente a el otro partido que es no. Es decir, no hay otro partido. Básicamente gente que por algo no votó o no pudo o se confundió y votó que no. Esto es igual, si te acuerdas, en el referéndum que hizo Alemania en la Segunda Guerra Mundial, un poco antes con la anexión de Austria, que puso el sí grande y el no pequeño, ¿no? Es algo parecido. Pues vamos ya a hablar de los temas que están en el candelero, ¿no? Es decir, los más importantes. Antes de ir a Ucrania, vamos a hablar un poco de Israel, ¿no? Hablamos. ¿Qué podemos comentar de esa tregua prolongada que se está...? Bueno, sí. A ver, se está prolongando. Hay muchos actores interesados en que se prolongue. Bueno, el país que oficialmente, digamos, de cara al público,
está intermediando más ese Qatar, que bueno, no en vano también es ahí donde se refugia el máximo líder político de Hamás, ¿no? Pero bueno, sin duda Estados Unidos también apoya y presiona mucho por esa tregua, y a Israel, a ver, a las dos partes les conviene. Si se llega a una tregua de estas características, es que por un motivo u otro, por motivos diferentes, evidentemente, a las dos partes les conviene, ¿no? Israel tiene que hacer todo lo posible y sobre todo demostrar que hace todo lo posible ante su pueblo para sacar con vida a los rehenes de ahí, ya que operaciones de rescate deben ser muy complicadas. Entonces, bueno, cabe hacer lo que están haciendo ahora, emplear otras vías, si vamos a llamarlas diplomáticas o lo que estamos viendo, la negociación de una tregua. Y bueno, podemos felicitarnos todos de que sí, de que está dando sus frutos. Todavía quedan muchos por sacar, pero bueno, los que están salvando las vidas, oye, pues eso son vidas salvadas. Vamos a hablar ahora un poco del intercambio de prisioneros por rehenes o rehenes por prisioneros. Pero antes de eso es importante destacar que en Israel ya existe una especie de movimiento pro secuestro, pro liberación de rehenes, que ya lleva casi a comienzos del milenio, del segundo milenio, con los casos de militares que fueron secuestrados, y al principio el Estado de Israel negaba la negociación. Posteriormente, en el 2011, con Netanyahu, se hizo un intercambio de casi 1.024, 1.027 prisioneros por un solo soldado israelí. Y después el siguiente ministro cambió el criterio, volvió a una negociación. Y de hecho, existe en el ejército israelí un protocolo que se llama el protocolo Aníbal, que consiste que cuando hay un intento de secuestro de un soldado o del cadáver de un soldado, hay órdenes de disparar, aunque se ponga en peligro la vida del soldado, y también en ese protocolo se bombardea todos los puentes y vías de comunicación que puedan servir para sacar al prisionero del territorio israelí. Eso es algo que está en la mente de los israelíes, porque claro, es un problema que en otros sistemas no se produce. Es decir, un sistema a lo mejor autoritario, te secuestran, te pierdes y punto, ya uno menos. Pero claro, en una democracia, ¿cómo puedes justificar la no liberación de un prisionero, ¿no? Estados Unidos tenía ese lema, ¿no? No negociamos con terroristas, ¿no? Pero no es del todo cierto, porque todos sabemos que también negociaron. ¿Te acuerdas, sin ir más lejos, cuando Irán secuestró a los rehenes de la embajada americana poco después de la Revolución Islámica? Que yo creo que esa fue la mayor humillación pública de Estados Unidos en toda su historia. Estuvieron un año entero secuestrados. ¿Hubo un intento de rescate? Un intento de rescate que fracasó materialmente aquel intento de rescate militar. Y a Carter, el presidente Carter, lo humillaron descaradamente. Bueno, humillaron al presidente Carter y a Estados Unidos como nación. Y luego Irán se permitió liberarlos solo justo después de que Carter hubiera perdido las elecciones. No sé si te acuerdas, No sé si el día siguiente de Carter perder las elecciones fue cuando... Hay un personaje que fue candidato a Estados Unidos a presidente, que fue el que hizo la iniciativa privada para liberarlos. Ah, sí. No me acuerdo el nombre. Bueno, hay una perdóname si no me acuerdo, pero fue un candidato, McCain, no McCain. No. Fue un candidato que iba por un partido independiente, no me acuerdo. En torno a ese episodio, no exactamente quizás lo que tú comentas, pero bueno, está la película, está Argo, que es muy buena, la película está bueno, entretenida, interesante, yo digo, para que la gente... A mí me gustó. Muy interesante en aquel momento, cuando asaltan la embajada americana, y allí la embajada americana tenían fichas y dosieres de mucha gente, de colaboradores iraníes y tal. Y apresuradamente los meten en la trituradora de papel y las trituran. Y ponen a niños pero en luego, los colegios pero a luego, unir las sí, ideas. efectivamente, pero luego los guardianes de la revolución ponen a niños a reconstruir los pedazos de aquellos papeles para ver qué gente estaba colaborando con estos. Lograron unirlas, Tenían unas plantillas y van poniendo las tiras con tiempo y gente, consigues muchas cosas. Pues, bueno, Israel ese debate lo tiene, hay un movimiento siempre de liberar a los secuestrados, y en esta guerra se mantuvo, hubo protestas, manifestaciones, incluso hoy, que esta noche, hubo en la casa, unas casas de Netanyahu, se preparó una especie de scratch para pedirle la dimisión y también un poco forzar a que se siga liberando rehenes. Esto vamos a intentar explicar que, claro, por un lado, Hamás quiere ganar tiempo, ya veremos el porqué, y lo que hacen es liberar solo 10 personas cada día. Por lo tanto, como hay 200 y algo, se llevaría casi un mes. Si nos ponemos más o menos
en un mes porque no son 10 al día, porque hay días que no se liberó a nadie. Y... De todas formas, hay voces en Israel ya, y dentro y fuera de Israel, que denuncian esa situación de que Hamás se está colocando en una posición en la cual es capaz o está siendo capaz de jugar con el estado anímico de Israel, con el estado anímico de la opinión pública y no desestabilizar el gobierno, pero sí, digamos, desestabilizar la acción del gobierno en el esfuerzo de guerra, por así decirlo. Y precisamente, ahora mismo venía oyéndolo, ha hablado públicamente Netanyahu garantizando de forma rotunda que en cuanto termine toda operación de intercambio de rehenes, que las hostilidades se reanudarán. Ahí vamos a explicar un poco esta fase de intercambio. Lo que se está haciendo es un intercambio de rehenes hasta este momento, casi todo, mujeres y niños, y en niños estamos hablando de niños de 5 años, 6 años, 7 años, e incluso salió hace poco uno de 11 años declarando que le ponían la pistola de vez en cuando en la sien. Y se intercambian. Uno que mataron a su padre delante de él y lo grabaron y le estaban obligando todos los días a ver una y otra vez el vídeo de cómo mataban a su padre. Eso dijeron que se veía muchas veces, sí, sí, cierto. Sí. Claro, eso va a ser una oleada de odio que no se va a parar. Por otro lado, se intercambian por prisioneros. Alguien dirá que son gente que indefensa, pero bueno, la mayor parte de los prisioneros, a la vuelta, sus actos más o menos evidencian su vinculación directa con Hamás. Hay gente que grita, somos las espadas de Mahoma, desde el río hasta la mar, ¿no? Y hacen una cosa que yo es lo que veo de peligro en este problema de intercambio de presos por rehenes, ¿no? Que es que estos presos son de Cisjordania y los están soltando en Cisjordania. Eso va a llevar a aumentar la inestabilidad en Cisjordania. Y puede que Netanyahu se arrepienta de lo que está haciendo, porque es cierto que libera rehenes que morirían seguro en un rescate militar morirían, pero le va a poder desestabilizar la zona de Cisjordania, que ya está cogida con pinzas en muchas zonas, ¿no? Yo, con todo eso que estás diciendo, me sirve para pensar que veo cada vez más lejos, o lejos ahora mismo y muy lejos a medio plazo, la creación del futuro Estado palestino ahí. La solución sería esa. Sí, pero no. Pero sería esa, como ya vimos en la resolución 181. Pero hay que recordar que hay que recordar que el mismo día que después, en el 1948, cuando Israel declara la independencia, ese mismo día le atacan todos los países árabes, que eso hay gente que se lo olvida, y lo problemático de todo esto es que los países árabes que capturan territorio del Estado palestino, en vez de configurar un Estado, se lo quedan. Y, por ejemplo, Gaza se lo quedó Egipto hasta el 78, que se lo entrega a Israel, y Cisjordania se lo quedó Jordania hasta casi los años 94-95, que lo entrega con los acuerdos de Oslo, ¿no? Es decir, la historia hay que entenderla completamente porque esto es muy complejo y tiene muchas aristas. Ojalá se creen dos estados que convivan, que vivan en paz. De hecho, hay una idea que me parece la mejor de todas, y alguien me acusará de muchas cosas, pero no es mía, es de Al-Sisi, el presidente de Egipto, que propone una Palestina independiente, desmilitarizada, por un tiempo, para evitar que ataque a Israel y así Israel tenga una respuesta militar, ¿no? Es decir, los israelíes tienen un pensamiento que es que, bueno, si Israel no tiene ejército, los palestinos atacarían, ¿no? Es decir, esto lo tienen claro. Y si los palestinos no tienen ejército, no todos los israelíes atacarían a Palestina. Eso es lo que ellos piensan, no es mi pensamiento. Básicamente, lo que vienen a decir los israelíes es que ellos siempre responden al ataque. Pero claro, responden a una manera que no es la que la gente piensa, es decir, la famosa proporcionalidad, que es el criterio muy occidental, muy moderno, de que las cosas tienen que ser proporcionales. ¿Pero qué es proporcional? Eso lo dijo Netanyahu. Desde la mentalidad de Oriente, ¿no? De donde ellos conviven, ¿qué tengo que coger? ¿Y matar al mismo número de niños, mujeres y hombres? ¿Y violar al mismo número de mujeres? Para ser proporcional. Claro, esto es una reflexión que no es mía, pero que sí que es de mucha o de gran parte de la población que vive este conflicto. Y es muy fácil hablar sin tener en cuenta esto, ¿no? Pues la pausa en la operación militar, ¿a quién beneficia? A ver, yo
me da la impresión de que está beneficiando más a Hamás, porque Israel algún día va a reanudar los combates, pero se va a echar a mucho, digamos, opinión pública dentro y fuera de Israel a la hora de reanudarlos. Eso mismo pienso yo. Sí. Porque si la máquina de la guerra está en marcha, ya todo el mundo está, bueno, sabiendo que se destruyen edificios, que se mata gente, pero si tú paralizas y vuelves a empezar, el contador no vuelve de cero, vuelve acumulado. Es decir, la gente ya tenía el resentimiento anterior más el nuevo resentimiento. Por lo tanto, creo que para Israel es cierto que libera a los rehenes, pero en cuanto a la opinión pública, que es un escenario de la guerra, lo tiene muy complicado. De hecho, podemos decir que Hamás es experto en esto. Hay un vídeo, no sé si lo viste. Que hay voces que dicen que Hamás está manipulando emocionalmente a la opinión pública de Israel y a la mundial. Sí. Hay un vídeo que me parece muy simpático porque es de uno de los liberados, un chico joven, tendrá un niño, tendrá 14 años, que seguro que fue detenido por tirar piedras, atacar o acuchillar, que también es muy habitual el uso de menores en estas guerras o ataques terroristas, como queremos llamarlo. Cada uno lo llamará asimétrico, híbrido o terrorista, depende un poco en qué punto de la historia os enfoquéis, ¿no? Pero es un chico que aparece con los dos brazos rotos, con las manos vendadas, como si lo hubiesen maltratado en la cárcel israelí. Pero el vídeo en el que sale con el traje de preso del reformatorio, de la cárcel de menores, y monta en el autobús, va con las manos cogiendo el pasamanos, ¿no? Y es un poco extraño todo, pero bueno, es algo que ya estamos acostumbrados a la guerra mediática, ¿no? Pues de Israel, más no podemos decir. Hay de todo. Los hutíes intentaron secuestrar un tercer barco, pero los estadounidenses mandaron tropas. Sí, exactamente. Ya llegaron a secuestrar el barco, se apoderaron de él, pero intervinieron dispuestos a liberar al barco. A ver, la tripulación se encerró en una especie, en la habitación del pánico. Ellos el mando del barco lo tomaron, es cierto, pero no pudieron hacer la tripulación. Pero se sabía que el barco estaba secuestrado. Entonces intervino una agrupación formada por dos barcos, un destructor americano y otro japonés, que es la novedad, que Japón se está involucrando en acciones, bueno, no son acciones de guerra, pero son acciones de intervención armada. En este caso, la piratería. Sí. Y a ver, que según las leyes del mar, yo tampoco es que las sepa de arriba abajo, pero que son ya muy antiguo, que cuando un barco es declarado pirata, cualquier buque de guerra de cualquier país que sea, que pase por cerca, tiene el derecho y está la obligación de intervenir y detenerlo. A lo mejor Japón se acoge a esa... Bueno, hay que entender que esa zona, hay todavía hay una presencia contra los piratas somalíes. Sí. Estamos hablando que, bueno, un poquitín millas arriba, millas abajo. Bueno, de hecho, hay un vídeo... Y en relación a eso, también, yo he percibido voces en Estados Unidos que acusan a la administración Biden en el tema este de los que has dicho de los piratas, de los ataques a barcos americanos que ha habido, en los ataques continuos que sufren las instalaciones y bases americanas que hay por todo Oriente Medio. Una crítica a la administración Biden por actuar de forma demasiado contenida, que Estados Unidos que está como recibiendo demasiadas provocaciones y que Estados Unidos, como no quiere escalar, que está soportando provocaciones que en otra situación no debería soportar. Entonces, que le piden a Biden más mano dura con todo, con Irán, con los proxies de Irán, con Hezbollah, con los hutíes y tal, porque Estados Unidos es cierto que sí tiene allí esos dos grupos de combate tan poderosos, pero está aguantando un chaparrón. Está aguantando un chaparrón de ataques. Ya se han atrevido a atacar a los destructores americanos, que han rechazado ese ataque con misiles, pero también están atacando todas las instalaciones que tiene Estados Unidos por todo Oriente Medio, por Irak y por los otros países. Y Estados Unidos en ese momento aguanta. Y de hecho hay un vídeo que grabó Irán con un dron sobrevolando varios barcos estadounidenses. Es decir, ya empiezan a tocar un poco... Efectivamente. Es decir, mira, estamos por encima de vosotros. Bueno, hay mucho que contar. Podríamos contar también en cuanto a relaciones internacionales el discurso de Pedro Sánchez en las puertas de Rafa, ¿no? Es decir, ahí un poco un discurso un poco distinto al que dio en Israel, bastante distinto, que es respondido o tiene una respuesta muy dura por parte de Netanyahu y por parte del ministro de Asuntos Exteriores israelí,
con una amenaza, yo creo que hay que tener en cuenta, de que básicamente pues ya sabemos quiénes son nuestros aliados y nosotros también sabemos las amenazas que tiene España en cuanto al terrorismo islamista, ¿no? Es muy importante entender que toda acción tiene su reacción. Es decir, lo que te gana es el apoyo de Hamás, que te dice que gracias por el discurso, te implica la pérdida de Israel, ¿no? O por ejemplo, que una miembro del gobierno saliente, del mismo gobierno, pero saliente, diga que el gobierno compró 1.800 misiles Spike anticarros cuando ella estaba en el gobierno y firmó estaba en el gobierno. Lo digo porque el misil Spike que España tiene es una de las mejores armas anticarro que existen en el mercado y España es uno de los países que la tiene porque Israel tiene una buena colaboración con España. En el momento que se rompa esa colaboración, pues vamos a tener problemas en la actualización del software, en mejoras de todo el sistema. El Pegasus que utiliza nuestro sistema de inteligencia o nuestro CNI. Hay muchos temas. Nuestra balanza de pagos, cuando hablamos de economía, Israel nos vende cosas, pero nosotros le vendemos mucho más a Israel que compramos. Bueno, hay que estar atento a las consecuencias de todo esto, ¿no? Vamos a acabar un poco con Ucrania y ver opciones. Todo el mundo se está fijando ahora en la tormenta, la llegada de un invierno duro. ¿Y tiene alguna consecuencia así a nivel del campo de batalla? ¿O está todo luchando no, a nivel de las operaciones... A ver, las costas de Crimea quedaron devastadas por lo que se vio, instalaciones civiles y posiblemente militares también. Las trincheras que habían. Sí, minas y todo. Ha quedado todo, desintegrado, ha quedado desmantelado. Y había ferrocarril costero. Y sí. Y después, esa tormenta y ese temporal se ha extendido también tierra adentro. Y parece que ser el anuncio de que va a ser un invierno duro de verdad, uno de los inviernos duros de la Europa Oriental, ¿no? Este año vimos nieve, el año pasado muy poco. Sí, ya hay grandes nevadas, y ventiscas y todo lo demás. Bueno, o sea, justo por lo visto al revés del año pasado, que fue un invierno benigno. Eso va a tener consecuencias, bueno, por parte y parte. Si el año pasado, para la población civil ucraniana sometida a los cortes de electricidad y de calefacción provocadas por los bombardeos rusos, bueno, lo pudo soportar mejor que peor, este año a lo mejor igual no lo soporta tan fácilmente, ya veremos. Eso hay que asistiremos, que la gente lo sepa, a una batalla, vamos a llamar aérea, tremenda, que va a superar la del año pasado, de toma y daca, de golpe y contragolpe, golpe y defensa, con los rusos intentando bombardear las ciudades ucranianas y los ucranianos defendiéndose con el armamento antiaéreo. Y lanzando algún dron también. Y Ucrania ahora ya está en condiciones, que el año pasado no lo estaba, pero de devolver algún golpe también a Rusia, porque ya Ucrania tiene una flota de drones que, bueno, ya se ha visto que pueden alcanzar Moscú. De hecho, estos últimos días hubo dos ataques llamativos, bueno, espectaculares, a dos instalaciones estratégicas rusas, una cerca de Moscú, una industria, no sé, o era una central eléctrica, me parece, bueno, y otra más llamativa aún, a una fábrica de tractores que en realidad lo que fabrican son motores de carros de combate, de Chelyabinsk. No hay constancia de que esa haya sido con drones, pero bueno, da igual. Si ha sido un sabotaje, pues con más mérito todavía, ¿no? Y hay una noticia que está moviendo cuentas prorrusas de una redada de droga sintética, esa droga química que vimos ya efectos en el programa que hacemos en YouTube, en Frente de Batalla, de los efectos de esa droga en soldados rusos, pues al parecer en las redadas y en los medios de comunicación rusos dicen que son organizaciones criminales vinculadas a Ucrania. Es decir, que es Ucrania la que está soltando la droga. Bueno, no sería en la guerra híbrida todo es posible. Bueno, quizás, yo no digo nada. No, yo tampoco, en la guerra híbrida... Ya vemos, bueno, ahora como tenemos tantos vídeos, sobre todo un vídeo de un dron, un soldado ruso que vagaba totalmente fuera de sí, ¿no viste ese vídeo? No, bueno, tantos de esos. Que le empiezan a caer granadas alrededor y no percibe, no se inmuta, y luego en un momento dado coge su arma y se dispara, se autolesiona en el brazo y tal. Bien. Iría drogado, esta guerra es una locura. Estaría en estrés postraumático, mira, no lo sabemos. Hay que entender que la guerra siempre es dura, la trinchera es dura, pero una guerra de trincheras en la que el dron FPV se te mete por debajo de la trinchera y se te mete dentro de tu cama, ¿no? Bueno, eso es una guerra muy dura. Si son capaces de entrar por la ventanilla de un coche... Esto hay que recordar o reconocer que esta guerra está superando los umbrales de cualquier resistencia humana. Sí. Porque la guerra...
antes te mataba alguien que te veía. Sí. Después te mataba una bomba que no sabías de dónde venía. Pero es que ahora el dron es una presencia 24 horas, Sí. un zumbido Sí, sí, que está... Se ve muy bien ese zumbido en los vídeos que hay de Israel, Sí. de las cámaras web que había en Gaza, un zumbido continuo. ¿No? Pues es algo parecido. Es una ciudad, leí una crónica hoy, una ciudad que está bajo el fuego permanentemente de artillería pesada rusa y de drones, que parece algo olvidado, es Jersón. Porque los rusos tienen su artillería colocada a 5 kilómetros de Jersón, al otro lado del río, en la orilla propia. ¿En vez de están disparando a la cabeza de playa? No, están disparando a Jersón capital. Y la vida en Jersón capital es prácticamente invivible. Y entonces es una ciudad fantasma. Está habitada, pero la gente no sale. Y cuando no son la artillería, son los drones que están todo el día zumbando por encima de Jersón. Es algo tremendo. Sí. Pero los ucranianos tienen su cabeza de puente. Y Krinky, más arriba, o sea, es en el Oblast de Jersón, pero kilómetros arriba de la ciudad. Y más cerca de Nova Sí, más cerca de Nova Kahovka. Y la van consolidando día a día. Ahora ya han extendido su radio de acción al bosque que hay enfrente de Krinky. Ahí es donde se ven las imágenes de brasileños combatiendo. Sí. Y los rusos, por más que lo intentan, son incapaces de reducirla. Es cierto que, a ver, ellos operan bajo el paraguas de la artillería propia, en este caso. La artillería que está en la orilla derecha. Claro, artillería, ponte que tiene alcance de 20 y tantos kilómetros y tal. Bueno, tienen un margen para estar protegidos por su propia artillería. Pero los rusos no... Yo no sé si es que no están queriendo destinar todas las fuerzas que debieran, o las que destinan no son capaces, pero llegan crónicas de ellos, de los rusos, muy desalentadoras para ellos, acerca de que confiesan de que se ven incapaces de desalojar a los ucranianos de Jersón. Hablan de una cosa de Jersón, perdón, de la cabeza de puente, de Krinky. Sí. Hablan todas las fuentes rusas, o muchas, de los drones. Es decir, que hay 3 drones o 4 por cada soldado. Sí. Y la cantidad de drones de estos de low cost, que son una granada y casi de un solo uso, claro, es un peligro para cualquier soldado, porque el soldado que ven no es como antes, al principio de la guerra, que se usaban solo para blancos de importancia. Ahora se usa un dron y varias veces un dron para matar un solo infante. Sí, para un solo... Y ya no te digo nada los vehículos. Las furgonetas rusas, sobre todo las bujankas y los otros, esos son pasto de los drones, vamos, todos los días. Pues tenemos este frente del Dnieper. Vamos a saltar un poco a Avdiivka. Sí. ¿Qué sucede en el casco urbano de Avdiivka, que al parecer era el centro de atención? Bueno, vez, ¿no? pasan cosas. A ver, sí. Los esfuerzos rusos que se iniciaron el 9 de octubre. Claro, digamos que, bueno, explico un poco para la gente, antes era una U, se atacaba los dos extremos de la U. Ahí tenemos el mapa, bueno, es que no sale la parte de abajo. La U, para estar completa, faltaría la zona más cerca tendría que tener otro brazo en el sur, en la parte inferior, parece que se llega a ver. Y en medio de los dos brazos de la U discurre esa carretera amarilla que llega al centro de la ciudad, ¿no? Entonces los rusos tendrían que cerrar esa pinza por el norte y por el sur para poder cortar la carretera. Ahí estaba la famosa montaña de carbón. Bien, sí. Lograron controlar la escombrera de carbón, el terricón, pero tampoco les sirvió de mucho porque a la carretera no llegaron. Pero aún así tendrían que se interpone ante ellos ni más ni menos que una gigantesca factoría de coque que tampoco han logrado acceder a ella, y también un elemento que hace de barrera artificial que los ucranianos utilizan como parapeto, que es el terraplén ferroviario. Hay una vía de ferrocarril que discurre ahí en diagonal, y que los rusos han intentado traspasar alguna vez la traspasaron, pero fueron devueltos al otro lado. Hay una serie de aldeas que si ellos las toman podrían ya virtualmente cortar la carretera, una que se llama Stepové, otra Verdiaki. Han llegado a las puertas de ellas, pero han sido rechazados, han sido devueltos. Y por el sur lo mismo. Ahí tienen que tomar una localidad pequeñita que se llama Siberne, tampoco lo han conseguido. Luego los intentos por cerrar la pinza hasta ahora han fracasado. Entonces, como han visto que han fracasado, han intentado una tercera opción, que es entrar por el fondo del saco, por el fondo de la U, atacar la ciudad directamente, que tampoco tienen acceso directo a la ciudad. Hay una pequeña zona industrial antes, y han logrado abrirse camino a través de los rusos, estoy diciendo, a través de esa pequeña zona industrial. Y en eso están. Y ahora mismo está todo un poco parado, bien por agotamiento ruso, sobre todo, y quizás en parte por el temporal también, ¿no? Hay una cosa que quiero destacar, que siempre se pensó que la ciudad es el peor escenario y hay que evitarlo. Pero en una guerra en la que hay misiles anticarro, que hay sistemas... Se está usando mucho el cañón sin retroceso de los años 60, se está usando mucho, y después los drones.
cualquier cosa que se vea es destruido. Y cuando tienes llanuras de kilómetros, en la que con un dron un dron merodeador, ¿no? Estos que están dando vueltas hasta que encuentran un objetivo, avanzar en una llanura de 10 kilómetros sin ningún tipo de arboleda, sin nada, eres muerto seguro. Por lo tanto, los rusos inteligentemente optan por el combate urbano, porque es una forma más sencilla de avanzar. Sí, es que de hecho, cuando tú decías avanzar en campo abierto 10 kilómetros, no, es que ya muchos de los vehículos que intentaban avanzar ya eran alcanzados en la ruta de aproximación. No, pero es que ya te ven 10 kilómetros antes. Claro. Ellos venían desde, si tienen el mapa ahí, si nos lo pueden poner. Los rusos, por lo visto, concentraban fuerzas en una localidad que hay más al norte llamada Orlivka. Y desde Orlivka descendían hasta las inmediaciones de Avdiivka y del Terricón, de la factoría de coque, del área esa de operaciones ahí del norte. Y los ucranianos hicieron una cosa muy inteligente. Hicieron un contraataque en dirección a esa localidad, a Orlivka. Entonces comprometieron todo, ahí se ve, esas flechas azules, que no están atacando a Avdiivka, están atacando esa otra localidad. Y esa carretera roja que aparece cortada ahí con una X azul, esa es la carretera por la cual los rusos refuerzan su dispositivo sobre Avdiivka. Ahí donde hay una X, ahí tenían un puente, el puente los ucranianos lo destruyeron. Y bueno, bien, eso, otro pequeño teatro de este frente secundario. Claro, esto que parece que estamos hablando de algo que no avanza. Según muchas fuentes, son casi 1000 muertos al día. Puede ser demasiado. Dejamos en 250 o 300 muertes rusas cada día, con más de 100 y pico vehículos, blindados, blindados, en lo que lleva de ofensiva que comenzó al día siguiente de lo que está pasando en Israel, es decir, el 8 de octubre. Por lo tanto, es una sangría. Es verdad que pueden conseguir un avance, y será un avance, que lograrán el objetivo de liberar el Oblast de Donetsk, que es el objetivo de Putin de esta guerra, pero el coste le va a ser muy grande. Y como nuestra teoría, yo creo que nuestra teoría es una guerra de desgaste, lo que se va a producir a largo plazo, tiene que pensar también si le sale rentable una victoria a cambio de pérdida de... Ya, mira, podemos decir que los hombres no les puede importar mucho, pero los vehículos sí. Su capacidad de sacar de las carpas vehículos se va a ir reduciendo. Es decir, ya llegará un momento que tendrá que hacer nuevos vehículos y ahí su industria está en peligro porque la está utilizando para recuperar vehículos de las carpas. Es que sus instalaciones, las instalaciones industriales de Rusia, tienen que dividirse entre el trabajo de fabricar vehículos nuevos o reparar y acondicionar los antiguos y los dañados. Y los que están en el campo de batalla. Entonces, bueno, pues a ver hasta qué punto son capaces o no. Eso no lo sabemos nadie. Pues quedamos en este punto. Queda mucha guerra, por desgracia, de Ucrania y de Israel. Os seguiremos manteniendo informados cada semana y también de lo que suceda en el mundo. Es decir, este mundo complejo. ¿Quién no se va a decir que va a pasar esto en Venezuela y esas elecciones tan complejas en Corea? Pues muchas gracias y bueno, estar atentos a lo que está sucediendo. Hay una noticia muy interesante para que pongamos el ojo en la India. Acaba de aprobar una nueva obra de 5.000 millones de dólares, es decir, 5.000 millones de dólares, 5 billones de dólares americanos, para construir un nuevo portaaviones de fabricación india, el segundo, para hacer frente a la Armada China en el Índico. Estar atentos a ese juego de poder entre la India y China. Gracias, José María, y hasta la próxima semana. Estaba incendiado, había tenido grandes daños y al parecer fuentes chinas dicen que ese era un simulacro, que el humo era todo intencionado para hacer un entrenamiento de sofocación de fuegos en el barco. Lo digo para que si alguien haya visto el vídeo posteriormente no piense que me dedico a generar información errónea. Era lo que se decía en su momento y ahora, una semana después, se puede confirmar que era todo un simulacro. Gracias y perdonar el error.